Bien. Bueno, abrimos la sesión en trabajo en comité, porque hay una diferencia en los reglamentos de la Cámara de Diputados y el del Senado. El del Senado es el que rige el funcionamiento de las comisiones mixtas. En el caso del Senado no existe la participación en comisiones por vía telemática, solo es presencial. Y estaríamos con el quórum si ustedes dos estuvieran acá. Si el diputado Winter, que sacó una tremenda votación, y la diputada Luc, que lamentamos que no haya salido y le mandamos un abrazo y mucho cariño, y compañía en estos momentos que cuesta, es un dolor esto. No se le oye, conéctese. No, si no es tan penoso, ya pasó, ya somos felices otra vez. Ah, sí, bueno, mucha que está bien, ¿eh? El que está Vamos feliz. a tener vida ahora. ¿Sí? Mire, una cosa que uno ha aprendido acá es que el mayor problema cuando alguien no sale parlamentario es que vuelve a la casa, y los que reclaman son los de la casa, pero no sé cuál será su... No, al revés, van a estar todos felices. Bueno, pero en general hay reclamos en la casa. ¿Ella tiene niños chicos? No, 1 a 15. No, está bien chico. Bien, entonces mira, yo sugiero que como tenemos problemas para tomar decisiones, destinemos esta sesión a un punto fundamental, que aquí el señor Gonzalo Gacitúa, que hemos estado discutiendo las indicaciones, los temas pendientes, nos explique la formulación que hay ahora. ¿La tenemos acá todos? ¿Le llegó a todos? Presidente. Ya. Yo también tengo algunos ajustes aquí porque yo tuve posibilidad de estudiarla antes. ¿Va a dar la cuenta primero al señor secretario y después le damos la palabra al señor Gacitúa? Sí. Winter también, el diputado Winter. Sí. Breve, presidente. La Comisión para el Mercado Financiero y la Asociación de Aseguradoras de Chile, en respuesta a un oficio de esta comisión, hicieron llegar en su minuto antecedentes respecto al funcionamiento de los seguros para el terremoto de febrero del 2010, antecedentes que se remitieron oportunamente a vuestros correos. Por su parte, el subsecretario de Hacienda dio respuesta a un oficio enviado a nombre de los senadores señores Castro, Monte y Sandoval y los diputados señores Urrutia y Winter, en que se solicitaba al Ministerio de Hacienda promover en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano realicen un estudio en relación con la situación tributaria de las parcelas de agrado, las áreas de extensión urbana y en general con lo vinculado a la subdivisión, urbanización, construcción fuera del área urbana, con el objeto de establecer un diagnóstico sobre el particular, determinar sus efectos y evaluar posibles mejoramientos a la regulación en la materia. Sobre el particular, el señor subsecretario expresa que su repartición, mediante sus profesionales en materia tributaria, estudiará la propuesta indicada y la analizará en su momento y mérito para los fines que fueran pertinentes de acuerdo a la política tributaria definida por el Gobierno y a la legislación vigente. Y por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en respuesta también a un oficio de esta comisión, remitió una comunicación señalando que esa entidad ha dispuesto la contratación de un estudio que permita estimar con mayor precisión la situación actual de pago de impuesto territorial de los predios que, habiendo sido generados a través de las disposiciones del Decreto Ley 3516, poseen potencial de conversión urbana alto. Actualmente están afinando los términos de referencia de dicho estudio y haciendo las gestiones pertinentes con el Servicio de Impuestos Internos para obtener las bases de datos que permitan realizar esa estimación y además desarrollarán un taller de trabajo para revisar la experiencia internacional de regulación de las áreas urbanas funcionales y delinear ideas de aplicación al caso chileno, lo anterior a fin de contar con los insumos necesarios para elaborar una propuesta que contribuya a perfeccionar la legislación en materias de regulación de la expansión habitacional, en especial acerca de la situación tributaria en que se encuentran las subdivisiones, urbanizaciones y construcción en tales áreas. Eso es, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Sobre la cuenta alguna consulta? Bien. ¿Quería consultar algo el diputado Winter? Sí, muy buenas tardes, presidente, y a todos los presentes. Muchas gracias por sus felicitaciones. No me quedó claro el aspecto reglamentario de cómo vamos a proceder. Por lo que le entendí, vamos a aprovechar la reunión, pero no habría quórum para legislar propiamente tal. Efectivamente. Eso. Ok. De acuerdo al reglamento que rige las comisiones mixtas, se requiere presencial. Hoy día entiendo que se tomó Quisiera pedirle disculpas a todos los presentes por no haber estado presencial. Yo ignoraba esa diferencia en el reglamento. Sí. En todo caso hay un ajuste en caso que esté contaminado con el COVID, ahí hay un ajuste en nuestro reglamento. O si tienen mayor, pero son los dos muy jóvenes. Bueno, vamos directamente entonces, señor Gonzalo Gacitúa. La idea es que nos explique los temas gruesos. Vamos uno por uno y se hacen consultas y pasamos al otro, porque esto llegaría
antes de la próxima sesión como indicación, o sea, de tal forma directamente a votar nosotros. ¿Ah? Perdón, presidente, efectivamente, es la misma fórmula que hemos seguido durante las sesiones anteriores. Esto es que el Ejecutivo hace una propuesta y se vota la propuesta. Esa es la... Está bien, la pero idea. que nos llegue, que la tengamos antes, porque más sí. de alguno de nosotros Sí, puede querer perfecto. hacer algún ajuste, por eso hoy día es Perfecto, una sí. presentación y nos surgen dudas, le consultamos al señor Gacitúa. Perfecto. Señor Gacitúa, le ofrezco la palabra. Vamos Gracias, primero al presidente. tema de los seguros. Gracias, presidente. Bueno, como usted menciona, hay algunos temas que han ido quedando pendientes. Hace un par de semanas casi, creo, si no me equivoco, fue el 11 de noviembre, yo mandé un correo a los parlamentarios de la Comisión Mixta y a sus asesores con un documento con las propuestas, ¿ya? Y hoy día es eso principalmente lo que voy a mostrar, con algunos ajustes que algunos de los asesores me hicieron presente. Oye, este punto quizás habría que precisarlo y eso. Entonces, pueden haber algunas diferencias. Una de las primeras diferencias que quería plantear, lo habíamos estructurado de otro orden, ¿ya? Para no partir necesariamente por el seguro, que quizás es un tema que requiere seguir siendo afinado, pero mire, voy a compartir pantalla y vamos conversando ahí sobre la base de eso. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve como presentación ahí? Ahí se ve, sí. Perfecto, entonces, para ir avanzando, ahí. O sea, ahí no se ve nada. ¿No se ve nada? Ahí nos pasó a una lámina con 5 números. Usted ve allá porque está más cerca. Se, No, se no, ve no, porque No, sí, la letra yo es tengo el pequeña. texto acá. ¿Está el artículo 43 ahí en pantalla? No, no, la verdad es que no, pero podemos ir al artículo 43. Lo que pasa es que lo habíamos... Está el esquema general. Ya, vamos nomás, entonces lo seguimos a usted. Este es un esquema general, y ahí viene, yo no nos vemos a nosotros, pero entiendo que ustedes estarían viendo al subsecretario ahí que acaba de... Muy buenas tardes a todos, un abrazo y me sumo a lo que te va contando Gonzalo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, subsecretario. Eso, subsecretario, estábamos recién empezando, simplemente ver los temas porque no hay quórum para votar porque tienen que estar presenciales y hay 2 diputados que están telemáticos, pero podemos conversar los temas. Perfecto. Entonces, Pero de todas maneras la idea era tener un tiempo para que aquí se nos presente, darnos un pequeño tiempo para reflexionarlo y después votar. ¿Ah? O sea, no era obligatorio votar. ¿No? Bien, vamos nomás, señor Gacitúa, por favor. Gracias, presidente. Los 5 temas que hay que resolver para poder terminar de despachar el proyecto. Uno es el tema del tamaño de los condominios de viviendas sociales, ¿ya? Y ahí traemos una propuesta respecto al número máximo de unidades en los nuevos condominios de viviendas sociales. Esta conversación ya la tuvimos respecto a si son 160 o pueden ser más, etcétera. Y que hay una disposición transitoria respecto a todos los proyectos que ya están con subsidio asignado, que están ingresados a Serviu, que tienen permiso de edificación, que si les aplicamos una norma de número máximo cuando ya están avanzados es un problema, digamos. O sea, se requiere tener una disposición transitoria para esta norma. Después está todo el tema de las actas y otros documentos del condominio y el tema del registro de condominios que usted mencionó principalmente, presidente, y los demás integrantes de la comisión también. ¿Quién tiene que resguardar el libro de actas de los demás antecedentes que deben estar en custodia del presidente del comité de administración en primer lugar? Pero también había esta necesidad de que los condominios estuvieran en algún tipo de registro, ¿ya? El proyecto de ley ya tiene, la ley vigente tiene... ¿Sabe una cosa? Señor Gacitúa, le sugiero que vayamos al fondo al tiro en alguno de los temas. Si quiere partimos con los seguros, el que a usted le parezca, de los 5 temas, y lo vamos viendo al tiro a fondo para que no haya una descripción previa, porque igual vamos a tener que volver sobre Para que no repitamos, me parece. ¿Cuál va a partir ahora? El tamaño máximo de los condominios, Muy bien, que en ese el es el documento número que usted tiene es el número 4. Muy bien. ¿Ya? Entonces, para el tema del número máximo de unidades en los nuevos condominios de viviendas sociales, la propuesta para la comisión mixta es que se incorpore como artículo 70, el actual artículo 70 tiene otro contenido, pero podemos aprovechar ese número para este tema, y que diga, a partir de la publicación de la presente ley, los nuevos condominios de viviendas sociales no podrán contar con más de 160 unidades habitacionales. Ese es el principio. Después en otro inciso que diga, si la normativa urbanística lo permite, en un mismo terreno podrá solicitarse la evaluación conjunta y simultánea de varios proyectos de condominios independientes, respetando el número máximo de unidades establecidas en el inciso precedente, los 160, y resguardando que la suma total de unidades no exceda al equivalente a 3 condominios de 100 unidades.
Cada uno de estos proyectos deberá tener acceso directo a un bien nacional de uso público y cumplir con las exigencias de urbanización relativas a áreas verdes, equipamiento y circulaciones establecidas en esta ley, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el Decreto Supremo que reglamente el respectivo programa habitacional. Esto lo hablamos en una sesión, 160 como principio, pero también para nosotros era muy importante que se pudieran evaluar en serio, solicitar los permisos de proyectos más grandes, porque muchas veces la cabida de los terrenos permite más de 160, pero y que por lo tanto se puedan analizar, evaluar, etcétera, como grandes proyectos, y a la hora de acogerse a copropiedad, quede bien claro que son condominios independientes. En ese sentido, los otros incisos establecen que en el caso referido al inciso presente, cada proyecto corresponderá a un condominio, cada uno de estos sectores, digamos. Lo que no solo implica que deberá contar con su propio reglamento de copropiedad y órganos de administración, sino también que la Dirección de Obras Municipales deberá emitir para cada uno de ellos el correspondiente certificado que lo acoja al régimen de copropiedad inmobiliaria. El otorgamiento de dichos certificados implicará la aprobación de una modalidad excepcional de subdivisión del terreno, por lo que deberán anotarse al margen de la inscripción de dominio del terreno, junto con el archivo del correspondiente plano en el conservador de bienes raíces respectivo. Se hace todo en un solo paquete. Esta modalidad de subdivisión del terreno es sin perjuicio de la incorporación al dominio nacional de uso público de aquellas calles, avenidas, plazas y espacios públicos que estuvieran considerados en el respectivo plan regulador y de las vialidades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 de esta ley, que es el artículo que lo vamos a ver también en esta sesión, respecto de abrir vías públicas cuando los condominios son muy grandes. Eso con la norma permanente. Y solo para cerrar el tema, el artículo transitorio, un artículo transitorio que se propone, que diga que lo dispuesto en este artículo, en el artículo 70, no será exigible respecto a aquellos proyectos que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren en alguno de los siguientes estados de avance, y reconoce 3. Contaren con subsidio asignado, hubieran sido calificados, en segundo lugar, hubieran sido calificados por el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización o hubieran ingresado a dicho servicio para su evaluación, o 3, contaren con anteproyecto aprobado o permiso otorgado por la Dirección de Obras Municipales o hubieran ingresado a dicha reparación. Muy bien. Bueno, entonces ofrezco la palabra sobre este primer tema de debate que se refiere a los límites, tamaño de los condominios de viviendas sociales. Presidente. Sí. Entendiendo que son 160 departamentos en un condominio, no sé si es obligación que cada uno de estos departamentos tenga que tener un estacionamiento. No sé si se incluye o no lo escuché. Pues, No está incluido, yo tengo una indicación, en segundo lugar, en esa dirección que comparto. Habla de áreas verdes, acceso a un bien nacional de uso público, pero hoy día es fundamental tener también estacionamiento. Eso. Sí, no, pero es que lo estamos sacando. La obligación de... No, ¿ya? Bueno, sobre esto, observaciones a esto, al tamaño máximo. Yo quiero hacer dos observaciones. Primero, el artículo 70, el segundo inciso, que es una cosa confusa, yo prefiero que lo saquemos, que dijimos solamente el primero, porque el segundo lo que dice es que si usted quiere poner varios condominios contiguos, puede ponerlos contiguos, y sabemos que lo puede, no hay nada que lo impida, pero que cada condominio tiene que tener el conjunto de elementos que le corresponden, tiene que tener accesos, tiene que tener vías de acceso, tiene que tener equipamiento si corresponde, en fin, distintas cosas, tiene que tener estacionamiento, todo eso lo debe tener. Entonces, tal como está redactado esto, lo que aporta es poco, porque dice, sí, pueden haber, pero pueden ser contiguos. Y esto ocurre con alta frecuencia que en un paño de terreno se construyen 3, 4, 5, 6 condominios, y eso no está mal. El problema es que cada uno debe corresponder a sus propias normas y su propia lógica. Y no hay bienes comunes entre condominios. Eso es lo que estamos planteando, porque si no es un enredo inmanejable. O sea, esa es una observación. La segunda, respecto a los estacionamientos. Osvaldo, yo lo había redactado. En todo condominio deberá contemplarse la cantidad de estacionamiento requerida conforme a las normas vigentes y al plan regulador respectivo. No obstante, los condominios de vivienda social a que se refiere el título de esta ley deberán contar a lo menos con un estacionamiento por cada unidad destinada a vivienda. La verdad que hoy día hay más de uno, pero ¿cuál es el problema que está ocurriendo en este momento? Que le entregan, el DS-19 es súper tramposo con eso, porque le entregan el departamento y después dice, le vendo el estacionamiento. Entonces nosotros, lo lógico es que dijéramos nosotros que esto es parte del precio de la unidad, porque si no le cobran un precio. En el caso del DS-19 le suben y se salen además de las normas que pone el propio ministerio. Entonces, respecto a que esto sea del plan regulador, efectivamente así, lo que pasa que la mayor parte de las comunas, porque estos son criterios diferentes, es muy bajo.
Le ponen muy poco de estacionamiento, entonces, sobre todo en vivienda social. Entonces lo que la ley tiene que empujarlo. Para que haya una norma especial, transitoria, yo creo que hay que ver en su momento qué están haciendo en otros países con esto. Están metiendo mucho estacionamiento subterráneo. En Chile está empezando a hacerse así también, porque como la tierra está muy cara, en muchos casos conviene hacer subterráneo en vez de hacerlo en superficie. Pero ahora no vamos a decidir, sino que vamos a avanzar en la conversación sobre los temas. Presidente. Sí, adelante. Con respecto al primer inciso de este artículo, que después del punto seguido, cuando dice cada uno de estos proyectos deberá tener acceso directo a un bien nacional de uso público y cumplir con las exigencias de urbanización relativas a áreas verdes, equipamientos, circulaciones, en fin, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo. Yo creo que eso está de más en este artículo porque los loteos de condominio existen. Y por lo tanto, todo loteo debe cumplir con las exigencias de equipamiento, áreas verdes y circulaciones establecidas en la Ley General de Urbanismo. No se vaya a pensar de que al interior del condominio vamos a hacer esta exigencia, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que en el loteo, en donde hay un lote que puede caber un condominio de 160 viviendas o menos, se va a cumplir con estas exigencias. No se refiere a eso, se refiere al loteo en general. Por lo tanto, no sé si llama confusión, pero si no lo llamara, creo que está de más a incorporarlo. Se supone que todo condominio debe cumplir con eso porque la ley lo establece. Yo estoy de acuerdo que esto es confuso, entonces más vale sacarlo porque está en otras partes de que un condominio tiene ciertas características. Y si en un paño se hacen 3 condominios al lado, los 3 tienen que cumplir con esas características. Eso es lo que estamos hablando. O sea, por lo tanto, yo comparto con ustedes, diputado, que esto lo podríamos pensar más a ver si tiene sentido o no. Llega hasta 160 unidades. Sí, si quedara así, borrando el segundo inciso quedaría así. Sí, pero ahí estamos hablando al interior del condominio. Presidente, perdón, solo un comentario para reforzar. Momento, por favor, estamos... Sí, no, lo que pasa es que al mezclar en un mismo loteo se genera una confusión en la lectura también. Subsecretario, ¿usted quería agregar algo? Sí, perdón, presidente, solo un comentario, una reflexión que en el segundo inciso, como usted bien habla, ¿se acuerda que en una de las reflexiones que tuvimos juntos en una de las comisiones tiempo atrás, donde nosotros decíamos que íbamos a revisar respecto a los proyectos que se presentan, ¿cierto?, del Fondo Solidario de Vivienda, donde compartíamos plenamente que la unidad máxima sea, ¿cierto?, 60 por todo lo que hemos ido discutiendo, ¿cierto?, de la organización comunitaria, ¿cierto?, la relación entre las familias, pero que se permitiese, desde el punto de vista de las revisiones del CERVIO, que, por ejemplo, se presentaran 3 proyectos juntos, de alguna manera, cada uno, por supuesto, que cumpla todas sus normativas del condominio, ¿cierto?, de los equipamientos, estacionamientos, bueno, en fin, ¿no?, los accesos mismos que lo plantea el diputado Urrutia, pero creo que era bueno volver a reforzar por qué lo ponemos esa frase que dice, resguardando que la suma total de unidades no exceda el equivalente a 3 condominios de 160 unidades, pensando en los proyectos que se presentan muchas veces a los CERVIO. Eso es lo que yo encuentro confuso. Creo que la verdad que a la dirección de obra pueden llegar de un mismo loteo 3 proyectos, ¿no es cierto? Pero cada uno tiene que tener su carpeta con todos los antecedentes que correspondan y que lo pueda tratar en conjunto la dirección de obra mucho mejor, o sea, más rápido, pero no tiene por qué necesariamente. El artículo tal como está redactado mezcla lo que dice Osvaldo Urrutia, se genera una confusión entre la norma general del plan regulador con la norma específica de los condominios. Pero bueno, sigamos, reflexionémoslo más esto, si no vamos a votar ahora. Sigamos adelante con el otro tema, si le parece a la comisión. Vamos adelante, dice Winter, sigamos a Winter, por favor. Podría ser redundante, pero... ¿Ah? Ya, ahí, presidente. Pero revisémoslo por si acaso. No, sí que estaba peor. Oye, Osvaldo, en la versión anterior era más enredado. Entonces nosotros le pedimos que lo desenredaran, pero yo lo volví a leer. ¿Te acuerdas que lo teníamos? Y sigue siendo enredado, entonces mejor. Pero vamos, ¿qué otro tema, señor Gacitúa? Gracias, presidente. El otro tema es el de los libros de acta y los demás antecedentes que debe custodiar el presidente del comité. Esto, la verdad, es que debiera ser de fácil solución. El artículo 15 y el artículo 17 tienen unos incisos que están quedando pendientes de votación. Voy a leer la propuesta para la comisión mixta, ¿ya? Esto solamente para dejar bien claro que el que resguarda los documentos originales es el presidente del comité, ¿ya? Las actas deberán constar en un libro de actas foliado o digital que asegure su respaldo fehaciente y ser firmadas en forma presencial o electrónica a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la adopción del acuerdo por todos los miembros del comité de administración o por los copropietarios que la asamblea designe,
quedando el libro de actas y todos los antecedentes que respalden los acuerdos bajo custodia del presidente de dicho comité, sea que se trate de documentos impresos, digitales, audiovisuales o en otros formatos. La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia. Y en la misma línea, el 17, que habla del presidente del comité, tiene su correlato, la norma dice: el presidente del comité de administración deberá mantener bajo su custodia el libro de actas, los antecedentes que respalden los acuerdos adoptados y una copia del archivo de documentos del condominio que se refiere al inciso 5 del artículo 9. Asimismo, mantendrá a disposición de la comunidad un libro de novedades, en el que el administrador y el comité puedan dejar constancia de información relevante relacionada con el funcionamiento del condominio y en el que puedan registrarse los reclamos y solicitudes fundadas presentadas por los copropietarios, arrendatarios u ocupantes del mismo. Concluido su mandato, el presidente del comité deberá hacer entrega del libro de actas, de los antecedentes que respaldan los acuerdos adoptados y del libro de novedades a quien le suceda en el cargo. No es que cada presidente tenga sus propios libros, eso lo discutimos varias veces. La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia. Esto respecto a quién guarda los documentos. Pero en este mismo tema, y a propósito de ese tema, ustedes planteaban que igual era necesario que hubiera algún tipo de registro de los condominios, que se supiera o que hubiera algún tipo de listado o de base de datos donde uno pudiera acceder de manera fácil a dónde están los documentos y dónde están los respaldos de los documentos, ¿ya? Y ahí es donde aparece la posibilidad de incorporar a todos los condominios con destino habitacional en el registro municipal de la ley 19.418. Ese registro tiene que ver con la ley de Junta de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, que ya reconoce la ley vigente y el proyecto de ley que los condominios de viviendas sociales tienen que anotarse en ese registro, tienen que inscribirse en ese registro. Entonces se propone como una disposición general, sacándola del capítulo de los condominios de viviendas sociales y llevándola a una disposición general, que todos aquellos condominios, artículo 98, nuevo, todos aquellos condominios que contemplen unidades con destino habitacional deberán incorporarse en un apartado especial del registro municipal a que se refiere el artículo 6 del Decreto Supremo 58, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley sobre Junta de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. Y entra en un detalle de qué tiene que tener este registro. Dice: en dicho registro, además de los datos de identificación del condominio, se deberán incluir los antecedentes necesarios para que los copropietarios, la Secretaría Ejecutiva de Condominios y los demás órganos con competencia en la materia puedan acceder a la información que a continuación se indica. Y aquí hay 4... Mientras tanto, yo puedo hacer una inquietud que me surgió revisando esto. No es lo mismo las actas que tienen decisiones funcionales de funcionamiento de que aquellas que tienen decisiones patrimoniales. Entonces, no puede haber atraso en las patrimoniales, o sea, por eso poner como requisito para, por ejemplo, si a un departamento se le autoriza uso y goce, ¿ya? O sea, se toma el terreno que tenga al frente, eso significa uso y goce. Eso tiene que quedar registrado en el registro municipal y normalmente en el conservador, porque hay una decisión patrimonial. Si a otro departamento se le autoriza ampliarse, por ejemplo, a todo el edificio, eso debería quedar registrado antes de ejecutarse la obra, porque si no se presta para abuso bastante grande. Una vez hecho, yo conozco un caso que se construyó un local comercial en el área verde ahí por acuerdo de todos, pero nunca quedó registrado en ninguna parte. Entonces está construido, el dueño dice: yo lo construí, es mío, y los vecinos dicen: usted lo autorizamos, no se especificó las condiciones de la autorización. O sea, todo lo patrimonial debería tener un tratamiento más sólido. Eso es lo que yo quisiera, que aquí no está asegurado eso, tal como está, no está asegurado. No es lo mismo lo patrimonial que lo funcional. ¿Ah? Presidente, un poco de lo que está señalando usted. La letra A que se propone tiene que ver con los antecedentes que constan en la dirección de obra, ya todo lo relacionado con, lo voy a leer: identificación de la carpeta o expediente digital del condominio que incluya todos los actos administrativos relacionados con este, tales como el permiso de edificación, sus planos y el certificado de recepción definitiva, el certificado del director de obras municipales que lo acoge al régimen de copropiedad inmobiliaria o que deja sin efecto dicha declaración, y las resoluciones aprobatorias de construcciones en los bienes comunes, alteraciones, ampliaciones, cambios de destino o demoliciones, entre otros. Ahí están los actos administrativos. En la letra B está el tema más patrimonial que dice usted del conservador: identificación de la escritura pública, en que consta el reglamento de copropiedad del condominio, su inscripción en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivos, así como de aquellas escrituras públicas y sus respectivas inscripciones
en que consten los acuerdos adoptados por la Asamblea de Copropietarios, lo que decía usted de los derechos de uso y goce, relacionados con modificaciones al reglamento de copropiedad u otras materias que hubieran requerido de dichas formalidades. Entonces está la carpeta de la DOM, la identificación de las escrituras públicas en su inscripción en el conservador, la letra C, nos pasamos a otro tema, identificación de los miembros del comité de administración, resguardando los datos personales en virtud de la ley 19.628, y la letra D, identificación del administrador del condominio y subadministradores si los hubiere, indicando los datos de su inscripción en el Registro Nacional de Administradores de Condominio. Eso es lo que estaría en un registro municipal que uno pudiera acceder a saber al menos cuál es la carpeta en la dirección de obra, saber al menos cuál es la escritura pública en la que constaron los acuerdos, dónde están inscritas y quiénes son los del comité de administración y quién es el administrador. Y para cerrar el artículo, un inciso que diga el propietario primer vendedor del condominio o el administrador del mismo, según corresponda, deberán remitir a la municipalidad la información referida en las letras B, C y D precedentes, con el objeto de que el registro municipal se mantenga permanentemente actualizado. La A lo lleva actualizado a la municipalidad porque son actos administrativos que dictan ellos, y la B, C y D es un poco lo que usted dice, es necesario que se sepa que se adoptaron acuerdos y que se remita la información para que pueda ir quedándose consignada por lo menos la identificación de esas escrituras y esas inscripciones, o los cambios en el comité o los cambios en el administrador. Eso, presidente. Perdón, pero yo lo único que agregaba acá a la B era que para poder hacer las obras patrimoniales o la toma de la ejecución de la obra patrimonial se requiere que estén inscritos en este registro, si no, no se puede. Eso es para que no se pase a llevar a nadie, o sea, el requisito es que esté inscrito, pero eso lo podíamos ver en la redacción. En el último inciso acá, saltiro, en el último inciso dice la persona natural o jurídica propietaria del condominio. Aquí es bien importante el concepto que está en la ley de urbanismo, que abre al propietario primer vendedor, a lo que se está refiriendo aquí. O sea, el que construye el condominio deberá remitir esa información. Bien, diputado Urrutia. Saludo al senador Navarro y al senador Soria. Sí, en la letra A del punto 2 del artículo 98 que acabas de leer y que estamos conversando, al final, cuando dice y las resoluciones aprobatorias de construcción en los bienes comunes, alteraciones, ampliaciones, cambio de destino o demoliciones, entre otros, yo agregaría al menos dos que me parecen muy importantes. Una que tiene que ver con las concesiones. Muchas veces, y el presidente, usted acaba de poner un ejemplo que es bastante frecuente, que a veces las administraciones entregan en concesión, por ejemplo, para construir un kiosco en un patio interior, que es un bien común, y algunas personas se sienten con el derecho que ese kiosco les pertenece de por vida y lo siguen explotando. Y es una concesión que tiene un tiempo, que no es indefinida y que después de un tiempo... Que no pierde propiedad la copropiedad, sigue siendo propiedad. Claro, entonces yo creo que es importante que esa acción que puede hacer una copropiedad esté definida y esté explícitamente dicha que es una concesión. Y no está. Y lo otro... ¿Con duración? O sea, bueno, ellos podrán establecerlo con un tiempo, pero que se sepa que es por un tiempo y que es una concesión y que es una de las acciones que puede establecer una copropiedad. Pero también habla de la reparación, pero también hay restauraciones, remodelaciones y rehabilitaciones de espacios. Esas tres yo las pondría, además de las reparaciones, porque afectan la copropiedad. Hay personas que, por ejemplo, remodelan su departamento, tiene que tener el permiso y tiene que haber un proyecto aprobatorio no solo por la dirección de obras, sino a veces lo hacen clandestinamente al interior de del propio copropiedad. Y eso ocurre. Por supuesto, sí. Entonces, yo creo que esos verbos hay que conjugarlos aquí en este ejemplo y hay que ponerlos porque se pueden dar y que además la copropiedad identifique qué es lo que es esto, una reparación, una remodelación, una restauración, una rehabilitación de espacio, una concesión. A mí me parece que esos son como los verbos más frecuentes que ocurren en los ejemplos de las copropiedades. Por eso yo los pondría, que queden explícitamente puestos. Senador Sí, Sandoval. presidente. Tengo un solo detalle a propósito del artículo 17, en la redacción final, que señala, ¿no es cierto?, que concluyó su mandato el presidente del comité. Una cuestión solamente formal nada más.
Dice, concluido su mandato, el presidente del comité deberá hacer entrega del libro de acta, los antecedentes que respaldan los acuerdos adoptados y del libro de novedades a quienes le suceden el cargo. Hasta ahí no hay problema. Solamente que después señala que la infracción a estas obligaciones serán sancionadas con una multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. Y le agrega al final la que se duplicará en caso de reincidencia. No sé cómo se aplicaría el caso de reincidencia si el tipo está entregando el mandato en ese minuto. No me queda claro cómo se aplica. Es que la palabra no es reincidencia, sí, en caso de no responder a la primera... ¿No es cierto? Algo ahí, porque se supone que está entregando. Sí, pero no tiene razón, no es reincidencia, sino que un presidente no entrega en el tiempo correspondiente, va a tener una sanción, y si mantiene no entregar, se le sube la sanción. Entiendo que a eso apunta esto de la reincidencia. Y lo que tú planteas, yo comparto plenamente lo que tú dices respecto a hacerlo más, todas aquellas decisiones de la dirección de obra que queden lo más claras en esto, porque no hay otro lugar donde pueden quedar. Si no quedan aquí, no quedan en ninguna parte. Menor, presidente, pero yo creo que hay que ponerlo porque en el artículo 15 dice las actas deberán constar en un libro de actas foliados o digital. Se puede dar a entender que es o foliado o digital, que no es lo mismo. Siempre el libro de actas tiene que ser foliado. Puede ser en términos digitales o no, o en papel. Entonces yo no pondría el o, sino el que podría ser digital. Es una precisión nomás de redacción que también es bueno corregir. ¿Está registrando eso, don Gonzalo? ¿Sí? Dijo que sí. Bien, sigamos entonces. Usar el concepto de propietario primer vendedor cuando corresponda en este artículo en los demás que el que usa en general la ley de urbanismo. Bien, vamos al 49. A la siguiente, la 8. 2. No, estábamos en la 7, ahora pasamos a la 8, que artículo 49. Es que yo lo tengo arriba en la página 8, claro. Presidente, ahí el 49, después vuelvo al anterior. No lo tiene material. Ya, vamos al 49. Asimismo, tratándose de condominio, don Gonzalo. Sí. Gracias, presidente. El artículo 49 tiene que ver con ya la constitución del régimen de copropiedad. Se habla de los planos del condominio, etcétera, pero había que hacer la vinculación con este registro, ¿ya? Entonces se incorporarían 2 incisos nuevos que digan, asimismo, tratándose de condominios que contemplan unidades habitacionales, deberá efectuarse la inscripción del mismo en el registro referido en el artículo 98, identificando la carpeta o expediente digital señalados en la letra A de dicho artículo, el expediente de la DOM, el que habíamos hablado, y los datos de la escritura pública en que consta el reglamento de copropiedad del condominio y de su inscripción en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivos. Esos son los datos iniciales para meterse en el registro. Una vez efectuada la inscripción referida en el inciso precedente y con el objeto de mantener el registro del condominio permanentemente actualizado, se irá consignando en este la información que remita el propietario primer vendedor del condominio o el administrador del mismo, conforme a lo dispuesto en las letras B, C y D del referido artículo. Es el correlato del 98 que leímos antes, pero en el artículo referido a la constitución de los nuevos condominios, diciéndole a los nuevos condominios, oiga, acuérdese de inscribirse en el registro con estos temas y todo lo que vaya ocurriendo después se va a ir consignando en ese registro. Eso sobre el 49, y relacionado con eso también acá se va a necesitar un transitorio para ver cómo lo hacemos con los condominios que ya son existentes, digamos. Entonces, por otra parte, los condominios que contemplen unidades con destino habitacional existentes a la fecha de publicación de esta ley deberán incorporarse en el registro señalado en el artículo 98 esperen un poquito porque justo en el plazo de 2 años contado desde la referida publicación. ¿Ya? Porque claro, estamos diciendo que los condominios se tienen que inscribir en un registro municipal y qué hacemos con todos los condominios existentes, digamos. Hay que poner un transitorio para eso. Y relacionado con eso, también hay un último tema, presidente, que lo había mencionado. El artículo 70 es el que habla que los condominios de viviendas sociales tienen que inscribirse en este registro. Como lo vamos a tirar a una disposición general, habría que eliminar el actual 70, eso lo podemos ver con Jorge después para no confundirlo a ustedes. Pero en el 71 ya recoge esto para los condominios de viviendas sociales y quisiera leer un inciso que dice: el reglamento de copropiedad de los condominios de viviendas sociales, las escrituras públicas que contengan modificaciones de estos reglamentos y las actas que contengan la nómina de los miembros del comité de administración y la designación del administrador en su caso, deberán quedar bajo custodia del presidente del comité de administración, nada nuevo hasta ahí,
sin perjuicio de la remisión de dichos antecedentes a la municipalidad, la que deberá ingresar la información en el registro referido en el artículo 98, y aquí viene lo distinto, y guardar copia de los documentos recibidos. Tales documentos podrán ser, y ahí yo no alcanzo a ver acá, déjenme un poco porque tengo justo una línea que podrán ser consultados directamente en la municipalidad, la que entregará copia de los mismos a quien lo solicite. ¿Qué significa esto? Que para condominios de viviendas sociales hay una regla adicional que significa que la municipalidad también tiene la copia, no solo el presidente del comité de administración, también hay una copia en la municipalidad para que las personas puedan consultarlo directamente ahí y no tengan que ir a pedir, por ejemplo, una copia y pagar por ella en el archivo judicial, en el conservador, en la notaría, sino que directamente en la municipalidad poder obtener copias de los documentos que se necesiten. Bien. Eso, presidente. Senador Navarro. Sí, presidente, ¿quién inscribe el condominio social? Teniendo en cuenta que hay La dirección de obras es la que define lo que es condominio. comunas que tienen muchos para poder establecer la gradualidad y las condiciones en cuales se inscriban y cuáles los plazos que tienen para, en este caso, la dirección de obra o municipio para concretar aquello. Y en algunos en donde pudiera haber dificultades respecto de la definición, dado el año de construcción. ¿Quién resuelve aquello? Teóricamente hoy día eso está en las direcciones de obra, está en la carpeta de cada loteo o de cada construcción. Es teóricamente, efectivamente los más antiguos nos cuesta mucho encontrarlos y muchas veces no están y muchas veces hay que ir al Servio y en el Servio se encuentran. Pero queremos ordenarlo hacia adelante y justamente aquí se está planteando una determinada manera de generar un registro municipal. Yo le quiero decir a los que conocen, ¿quién ha visto estos registros municipales de las organizaciones? Yo lo he visto y la verdad que quiero decirle que es un tremendo desorden. Entonces, lo que yo sugiero que esto haya por lo menos que el Ministerio de la Vivienda haga un cierto dictamen o reglamento que estandarice, porque todos los municipios deben hacerlo de igual manera, porque no puede ser, y además esto no tiene por qué ser igual a la Junta de Vecinos, porque aquí, a diferencia de la Junta de Vecinos, están en juego bienes. La Junta de Vecinos son decisiones comunitarias, pero no son bienes. Entonces, aquí es distinto la importancia que esto tiene. Podría ser, pero es parte del reglamento, no sé si es reglamento la palabra, pero ¿quién organiza esto desde el nivel municipal para arriba? Porque esto tiene que terminar un registro nacional, ¿no es cierto?, que hemos hablado siempre, que no está aquí todavía plenamente logrado. A ver, yo una cosa, cuando aquí se dice que esto lo inscribe la municipalidad, en rigor no es la municipalidad, es la Dirección de Obras Municipales. Este registro es de la Dirección de Obras Municipales. No hablemos de la municipalidad porque es más preciso, es de la Dirección de Obras que tiene en varios aspectos, tiene una identidad propia, distinta al municipio. Entonces, cada vez que se habla de municipalidad, yo le sugiero poner la entidad que es, no, perdón, aquí es la Secretaría Municipal. Es la Secretaría, ¿quién se acuerda de esto? Estos registros los tiene la Secretaría Municipal. Sí, pero aquí está metiendo todo esto en ese mismo registro, en ese mismo proceso. A mí no me gusta, pero es lo que quedó. No, yo no tengo problema que lo haga aquí, dado que hay una persona especializada en la Secretaría Municipal. Lo que digo que debe ser bajo ciertas reglas muy preestablecidas, en esto, pero que no se hable de la municipalidad en genérico, sino que de la instancia que los tiene que recibir. O sea, aquí podemos incluso personalizar la responsabilidad en el secretario o secretaria municipal, que si se cometen errores alguien tiene que ser responsable en esta cuestión, ¿cierto? Es ministro de Fe de toda la municipalidad, por eso quedó acá. Yo recuerdo en Junta de Vecinos quedó acá porque era ministro de Fe, pero la verdad que eso es un desorden bastante grande, salvo en la comuna de Iquique. ¿Presidente, la capacidad humana para poder llevar todo un registro de todo este tipo de condominios? Lo tiene hoy día, de todas las organizaciones de la comuna. Sí. Presidente, solo para hacer una precisión, la idea es que esto Yo no estoy seguro de así. Mira, hoy día esto es así, la ley, perdona, senador, esto es así hoy día. Deben llegar a la dirección de obra, lo que pasa es que no todos lo cumplen y es un desorden total. Yo creo que hay un desorden gigantesco. Que sería más ordenado que esta información la manejara de los condominios por su vínculo con el Ministerio de Vivienda. Voy a repetir, porque no estaba encendido el micrófono. Yo soy partidario, presidente, que esto no lo lleve la Secretaría Municipal, porque aquí hay información técnica que se está exigiendo y que la maneja solo la Dirección de Obra. Pues si no, la Dirección de Obra debería haberse obligado a informar a otra unidad. A veces trabajan las direcciones de obra, sabemos, en compartimentos bastante estancos, y a mí me parece que
ellos tienen un superior técnico, que es el Ministerio de Vivienda, la Ceremis, que puede supervisar esto independientemente de los recursos. Me gusta mucho esa idea, creo que puede ser. Entonces yo creo que deberían tenerlo las direcciones de obra, más que las secretarías municipales que llevan solamente las organizaciones comunitarias, porque aquí están involucrados, como usted bien dijo, patrimonio, bienes patrimoniales. Me parece que debería ser un registro mucho más técnico, con información que está en la carpeta de edificación y que se puede respetar mucho mejor que, como usted bien dijo también, los desórdenes que muchas veces hay en las secretarías municipales en esta materia, que manejan 2.000, 3.000 organizaciones comunitarias. Senador Soria. Prenda, por favor, para que le escuche. El rating está subiendo muchísimo. El alcalde de Iquique creó la oficina de la vivienda hace 4 meses. El director de obra, que tenía como 25 años allá trabajando, se le sacó de esa dirección y ahora dirige esta oficina especial de la vivienda. Y la idea es que apoyen muy fuerte lo que yo he conversado, pero no lo hemos llegado a fondo, que es las cooperativas de vivienda. Porque si tú lo tomas, la cooperativa de vivienda se forma, entonces se le orienta. El gobierno en este momento, no el gobierno, sino Chile como es, está facultado el presidente de la República a entregarte el terreno. Muy bien. Entonces, a ti Presidente. hay un sistema que te organiza, te entregan el terreno. Sí, pero son dos temas, perdón, senador, absolutamente distintos. Usted está hablando de la demanda por viviendas de carácter social. Aquí estamos hablando de un registro de condominio. No te estoy diciendo que entonces, es una oficina sí, que se va a dedicar a todo lo de la vivienda. Si sí, lo dije mal, lo interpreté mal, el concepto. No, pero está bien. Es Pero que la municipalidad pone una oficina de la vivienda que no lo haya en Chile. Lo que dice el senador es que una cosa es eso, para ayudar, para promover, para apoyar, sí, y otra cosa es quién lleva el registro. Y la dirección de obras tiene razón, el que lleva un registro de todo bien, de toda construcción que hay en la comuna. Lo que pasa es que le vamos a pedir que subdivide y tenga un registro de condominio. Eso es lo que le estamos pidiendo. Y además la dirección de obra va a dar todos los permisos de alteraciones que se hagan en ese bien. Sí. Por lo tanto, va a tener la información en directo, no podría no tenerla. Sí, está bien, presidente. Esto mejora el sistema. Sí, claro. No, y eso se trató, para eso se hizo la oficina. Las oficinas de vivienda han existido en otras comunas, las crean yo la más fuerte que he visto fue la de Las Condes. Después vi una en San Bernardo con la alcaldesa anterior, pero la desarmaron después. Pero hay algunas que han sido muy serias. Y entran y salen porque no hay nada que los obligue. Lo nuevo que estamos haciendo es generar algunas obligaciones mayores. Acá se está, y aquí donde Perdón, senador Sandoval. Meter el cerebro. Sí, no, está bien, presidente. En realidad, habría que definir dónde pudiera estar este registro en realidad. Porque el registro que se manda es básicamente de materias administrativas, de ¿cómo se llama?, de reglamento, ¿verdad?, que contempla las modificaciones del reglamento, las actas, la nómina de los miembros del comité, la designación de la administración, está bien. Queda una duda nomás respecto a si obras, porque en realidad el registro no es de carácter técnico, es solamente administrativo, no es de lo que contiene ese registro. Pero bien, podría ser Pensemos lo más de aquí a que decidamos, pero la verdad que resulta interesante tener un registro con una singularidad, sí, que no es igual a todas las organizaciones. Esto es distinto. Sí, pero presidente, me da la palabra. Nosotros estamos pidiendo que el Ministerio de Vivienda tenga un registro de condominio. Incluso le hemos pedido que sea a nivel de subsecretaría. Exacto. Que le tenga más rango, por varias razones que se expusieron en la comisión anteriormente. Bueno, y le estamos entregando al secretario municipal que lleve ese registro. Cuando la línea final del Ministerio de Vivienda jerárquica termina en la dirección de obra. Está bien, no está bien. O sea, ¿a quién se debe la dirección de obra? Técnicamente, al Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, ¿para qué lo vamos a llegar a un señor que no tiene ningún grado de dependencia ni técnica, ningún tipo con el Ministerio de Vivienda? Y además, no solamente son cuestiones de carácter administrativo. Estamos hablando de que vamos a implicar, por ejemplo, las concesiones. ¿Quién va a tener que terminar, por ejemplo, si hay que demoler el kiosco que puso el ejemplo el senador Monte, el presidente? Si el día de mañana la concesión o el permiso no existe porque fue una concesión de ¿quién va a ordenar demoler? El director de obra.
¿quién va a autorizar o no una remodelación, una restauración, una ampliación? El director de obra. Entonces, que él lleve ese registro y lleve el historial de ese condominio. Yo agregaría todo lo que tú mencionaste, una cuestión que es de mucho abuso, sobre todo en condominio social, que son las redes de TV cable, todo lo que son esas antenas que pegan a los... Tú sabes que no le preguntan a nadie, llegan las empresas y las ponen y después informan que están ahí. En cambio, en los sectores mayores de ingresos les cobran por esto, porque tienen que hacer un aporte. Bueno, estaríamos en esto entonces. ¿Alguna otra cosa sobre...? Sí, senador. Estamos transfiriendo una responsabilidad al director de obra y desde allá al municipio. Contamos con que la información que tenga el Servio va a ser fluida y expedita y que en definitiva va a tener una coordinación. Porque esto es una nueva... Los directores de obra están achacados, tienen mucho trabajo. Entonces esto va a significar tener una secretaria y tener un espacio para archivarlo. Y eso va a significar una modificación del presupuesto municipal. Ojo, solo quiero señalar eso porque los directores de obra nos van a señalar, estuvieron aquí en la comisión producto de esto mismo, señalando las dificultades que tienen y entre ellas, digamos, las múltiples responsabilidades de decisión que tienen. Y al hacerse cargo de este registro, usted mismo lo ha dicho, presidente, tiene que ser un registro estándar, es decir, que haya una cierta coherencia en todos los municipios, la información sea válida en términos de parámetros, de indicadores. Por lo tanto, tendría el Servio que tener una propuesta de ordenamiento, eso es lo que quiero decir, para que los municipios tengan... Que un reglamento, pero que lo haga el ministerio. Que lo haga el ministerio, eso es lo que digo. Casi todos los municipios que tienen dirección de obra tienen un sistema informático para entregar los permisos, llevar los registros, los distintos roles. Cada vez más. Cada vez más. O sea, yo diría que aquí en la región debe ser el 80 o el 90% de las municipalidades tienen un registro, si es que no es más, informático, en que tú puedes subir inmediatamente que otorgaste el permiso todos los antecedentes que estamos poniendo acá. O sea, es un upgrade, una pequeña modificación, que obviamente no es gratis, y que le va a significar a la municipalidad, no a la dirección de obra, invertir un poco para mejorar ese registro. Pero la responsabilidad de la información que se basa en ese sistema tiene que ser del director de obra, porque él es el que tiene la información. Me parece muy buena idea. Presidente, a propósito que está el subsecretario Guillermo Rolando, esta comisión planteó la necesidad de que existiera una institucionalidad del Ministerio de Vivienda para tratar este tema a nivel nacional. Eso vamos ya, ahora viene a continuación. Okay. Bien, presidente. Viene a continuación. Oiga, ¿qué haríamos en esto en todo caso? A mí me surge una cosa, perdone, pero como estos datos son tan básicos y uno se encuentra con una gran cantidad de condominios de vivienda social que no tienen escritura. Condominio de vivienda social en que el Ministerio de la Vivienda no le ha entregado las escrituras. Y podríamos poner aquí penas del infierno para la autoridad del Ministerio, para el director del Servio y para el subsecretario, el ministro, en caso que no las entregue. O sea, hay casos, a mí me toca un caso que lo conozco muy bien, que incluso logramos un presupuesto para que lo hicieran, y quedaron 200 departamentos que todavía no tienen propiedad, no tienen escritura. Y la gente ni siquiera se puede organizar como condominio, por enredos del propio Ministerio. Bien, Alejandro. No, solo quiero referir, presidente, que el tsunami en la región del Biobío develó este tema de manera dramática, porque 400, 500 departamentos construidos que se vinieron abajo del tsunami, con el terremoto, todavía eran del Servio, ¿no? Y más de 20 años todos fueron traspasados, por lo tanto ahí hay un punto clave respecto a la actualización, y si el Servio no apresura el paso respecto de regularizar esto, las direcciones de obras no van a poder mover nada. Entonces ahí debe haber un plan regular incorporado, no sé si tiene presupuesto. Está en el presupuesto de la Nación, hay un fondo para esos varios años, yo no sé si este año quedó al final. Un plan de regularización, porque incluso aquellos, presidente, como se construyeron nuevos, todavía no entregan los títulos de los nuevos construidos, porque hay un plazo largo que no tiene límite, es decir, no hay fecha para regularizar aquí. Gonzalo, ¿por qué esto no lo tenemos presente? Porque esto, si no hay escritura, no hay derechos del propietario. Y no puede organizar una copropiedad, y por lo tanto el Servio mantiene, en su calidad de primer vendedor, mantiene todos los derechos, y no lo tienen los que viven ahí. A mí me ha tocado en un caso que el Servio les va entregando derechos a cada uno de los integrantes, pero no de una manera legal. Bien, sigamos adelante entonces, pero Gonzalo, esto téngalo presente si es posible, como si es necesaria una pena mayor a la autoridad del Ministerio, usted dirá, incluso retroactiva. Ya. Bueno, vamos a... Tamaño, norma transitoria.
Disculpe, presidente, la retroactividad, ¿esa la podemos omitir o no? ¿Será posible? No. Bien, vamos a qué otro capítulo, vamos a los dos primeros. Al de la institucionalidad, presidente. El tema de la Sí, institucionalidad... lo tiene ordenado de una manera rara, pero ya, vamos. Perdón. No, sí, está bien, pero es que está bien, si seguir, usted es abogado. Sí, para seguir con mi... sí, a mí me parece también. Las cosas. Ustedes nos hablaban de que, bueno, ¿dónde estaba el rol del ministerio en todo esto? ¿Ya? Hay un artículo que ya está aprobado en primer y segundo trámite que habla de que le corresponde al ministerio impartir las instrucciones para la aplicación de las normas de esta ley, su reglamento, mediante circular, etc. Entonces, a propósito de ese artículo y a propósito de que ya está creada la Secretaría Ejecutiva de Condominio, esto lo explicamos en una sesión pasada, el Decreto Supremo 14, que ya está publicado en el Diario Oficial y todo, que se haga una mención expresa a esa Secretaría Ejecutiva, y ustedes también pedían que se subiera un poquito la jerarquía de este órgano, ya que tuviera una dependencia directa del ministro, no metida dentro de un departamento. Lo vamos a ver en un cuadrito en la lámina siguiente. Entonces, que el inciso diga, corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, que dependerá directamente del ministro de dicha cartera, impartir las instrucciones para la aplicación de las normas de esta ley y su reglamento, mediante circulares que se mantendrán a disposición de cualquier interesado en su sitio electrónico institucional, y coordinar la labor de las demás unidades ministeriales que tengan competencia en la materia, la División de Desarrollo Urbano, la División Jurídica, la División de Política Habitacional, lo que sea. Entonces, que en el fondo la ley reconozca expresamente a esta Secretaría Ejecutiva, la dote también de un carácter importante dentro de la jerarquía, hablando de que tenga que depender directamente del Ministerio. ¿Qué implica eso en la práctica? No sé si alcanzan a ver, creo que me parece que quizás no lo alcancen a ver ahí, pero en el organigrama actual del Decreto Supremo 14 que creó la Secretaría Ejecutiva, está el ministro, subsecretario, División de Política Habitacional, Departamento de Condominio y Atención del Déficit Cualitativo, y ahí venía la Secretaría Ejecutiva de Condominio, como parte del Departamento de Condominios. Entonces, si la ley dijera que depende directamente del ministro, implica cambiar ese organigrama y poner a la Secretaría Ejecutiva con una dependencia directa del ministro, ya como se grafica ahí en ese cuadro. Creemos que con eso, y en complemento a eso, el Decreto Supremo 14, que ya tiene funciones muy relevantes relacionadas con impulsar los programas presupuestarios de mejoramiento de los condominios, de promover programas de atención, especialmente a los condominios de viviendas sociales, pero también incorpora disposiciones respecto a los condominios en general, impartir las instrucciones necesarias para entender cómo se aplica la ley, en todo tipo de materia, no solo en lo que tenga que ver con condominios de vivienda social. Eso en términos generales, presidente, con el tema de la institucionalidad. Ofrezco la palabra. Mira, a mí me pasa con esto lo siguiente, de que aquí en este artículo hay que subir las funciones de esta Secretaría, que es lo que hace esta Secretaría. Nosotros le hicimos una propuesta al señor Gacitúa de las distintas cosas que están en otros reglamentos, de otro nivel, pero sería bueno, se la voy a hacer llegar a ustedes también, pero hay... o sea, que quede claro. Lo segundo, uno aprende de que si no se dice que aquí hay un jefe de esto y que tiene un presupuesto de funcionamiento de la oficina, aunque sea un presupuesto que se establezca dentro del presupuesto del ministerio, pero si no se dice al final no le van a dar plata, la forma de matar esto es no darle los recursos. Y la tercera cosa que quiero señalar, yo aquí tengo la lista de las funciones que están en otro reglamento, en otro lado, pero es fundamental dos cosas. Una, que la Secretaría de Condominio no es solo para enfrentar los problemas de los condominios, sino para empezar a pensar cómo hacerlos mejor. Si uno cree que en todas partes del mundo son iguales acá, y Chile tiene un modelo muy especial. O sea, hay países, por ejemplo, que de todas maneras Magallanes haría todo el sistema subterráneo. Los subterráneos sería la forma de la circulación. Toda la circulación sería subterránea, así en otros países, en lugares de frío. Acá todo que se supone que son iguales, y hacen los mismos tipos de condominios en Magallanes que lo que hacen en otras partes donde hay otros climas. Hay otros diseños que tiene que haber gente estudiando, entonces yo repito, la experiencia en la época de la UP, llegaron los soviéticos con unas máquinas para hacer unos edificios que lo hacían en pocos días, no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero KPD, y era muy en Quilpué justamente, y era impresionante, un modelo rápido de tecnología, pero también en diseño. Entonces necesitamos que una secretaría esté estudiando esto permanentemente, de tal forma de recoger las mejores experiencias del mundo, tanto constructivas, de organización, de flujo. Yo vi en otros lados, vi en Malasia, que todo el primer piso se deja para la vía comunitaria.
En el primer piso no hay habitantes, dejan todo para que circule la gente, para que se encuentre la gente, todos los primeros pisos de los edificios. Es caro, pero hay un espacio considerado para la convivencia, que está en el primer piso, que no tiene pieza, no tiene nada, sino que es abierto, o le hacen una sede para una junta, en fin. Lo que quiero decir, no sé si me explico, que aquí no es solo una secretaría para resolver enredos, sino para pensar mejor las cosas para adelante, además de resolver enredos. Y otra cosa, la segunda cosa que yo quería decir, que aquí, lo que decía Osvaldo, aquí es fundamental que esta secretaría supervise todo el tema del registro nacional y lo analice, lo evalúe, es decir, estas son las regiones con más problemas, estas con las menos, dentro de la región estas con... O sea, que tenga un trabajo de procesarlo. Me decían de que pensaban que el registro tenía que estar en el ¿cómo se llama? En el registro civil, ¿ya? Pero irse para el registro civil con esto es perderlo, o sea, no tiene ninguna posibilidad de estar ligado a una política propiamente, entonces yo volvería... Esto supone que la Secretaría lo principal va a ser tener registro. Al final de cuentas, tener registro nacional, porque cualquier organismo público, hasta el censo, el censo, va a necesitar saber cuántos condominios, cuántos departamentos. Efectivamente. Y lo que pasa frente a lo que decía Alejandro, que no está, pero hay municipios que cada año tienen 100 proyectos de edificios. Hay otros municipios que no tienen ninguno, y son muchos los que no tienen ninguno, por eso que es bueno dejar el peso en una estructura local para tener responsabilidades diversas. Lo que dice Alejandro también es verdad, aquí a lo mejor hay que el tema de recursos para esto, se supone que el ministerio en general tiene hartos recursos, los serbios tienen harta gente que no tiene mucha, entonces va a haber que designar gente. Hay algo que no anda, las cooperativas. Se pararon en el tiempo militar y no volvieron más. Bueno. Hasta ahora. Y las cooperativas, tú puedes resolver. Yo te diría que lo que estuvimos estudiando... Prenda, para que sepa. Ahí. Se estuvo estudiando, por ejemplo, en Iquique faltan 700.000 viviendas. ¿Ok? La idea era, en los 4 años ahora de gobierno, se hacen las casas que faltan y Iquique quedaría sin ninguna casa. Tú me dirás, claro, le vamos a sacar el chorro de plata al gobierno, ni uno. Basado en la ley que permite que el presidente de la República entregue el terreno en forma gratuita. A cada cooperativa le entrega. Segundo, la cooperativa pide el crédito. ¿Quién le da el crédito? El Banco del Estado, que se queda con el terreno y la casa, y lo pagas tú en 20 años, en un costo más o menos de 70.000 pesos mensuales. Esto está hecho en función de que no se nos puede disparar, como se ven muy disparados los departamentos, ya sean de edificios o de casa. La gente prefiere casa. En la encuesta que se hicieron de miles de personas rápidas. Todos quieren casa, sí. Nadie quiere pero vivir no, en un pero, edificio. pero no se puede. ¿Cómo? Pero a la larga hay que hacer edificios, si estamos fregados. Claro, pero te digo yo, ¿cuál es el problema hacerles casa? Bueno, está bien. Mira, yo lo que sugiero, le digo a Gonzalo, de que acá incorporemos las funciones de la Secretaría, y en segundo lugar, que obligar al Ministerio a asignarle un equipo y recursos para que funcione, porque bueno, si no, esta cuestión no tiene ningún sentido. Espérate, no te vayas, falta el seguro, que es lo más complejo. Y aquí quedaríamos... Y perdón, como dices tú, Carlos, perdón, presidente, acotar un poco esas funciones, porque claro, en el tema de la Secretaría señala básicamente, ¿cómo se llama? Dice con competencias en las materias, con competencias, la Secretaría Ejecutiva, ¿no es cierto?, o unidades con competencia en la materia, corresponderá al Ministerio de Vivienda a través de la Secretaría Ejecutiva. Yo creo que efectivamente ahí habría que perfeccionar un poquito más el rol de esa subsecretaría, porque no quede con... No solamente impartir instrucciones, aplicación de normas, reglamentos. Sí. Me parece bien que ahí habría que profundizar un poco más, subsecretario. En la versión anterior de Gonzalo ponía al mismo nivel a esta secretaría que las demás divisiones. Se le hizo ver que tener las divisiones al mismo nivel de la secretaría. No, aquí hay uno encargado y se coordina con los otros. Si no, no puede tener muchas cabezas esto, porque si no, no va a funcionar. Entonces, bueno, Gonzalo, no sé si esto queda claro, la inquietud de la comisión, de poner acá las funciones.
Sí, perdón, presidente, con Gonzalo también lo conversamos harto hoy día en la tarde como reflexión para la comisión. No nos queda tan claro, presidente, si el ideal es poner las funciones aquí en la ley para que no quede tan rígido, lo dejamos como pregunta, ¿no? Tal vez dejarlo en algún otro decreto supremo de manera que sea más fácil el caso que tenga que hacer alguna modificación desde las funciones, como primera reflexión. Y lo segundo, tal cual, que lo recogimos lo que planteaba el senador Navarro, dejar la Secretaría de Condominio bien arriba, en este caso directo con el caso del ministro. Pero dejamos esa reflexión, presidente, si las funciones si es ideal dejarlo a cada uno en esta ley. Mire, yo solo le diría a su secretario que lo importante es que sea un ente con identidad. Y para eso necesita por lo menos anunciarse que tiene que tener recursos para funcionar, tiene que tener un presupuesto y tiene que tener un equipo. Y el Ministerio tendrá que proveerlo. Y a su vez que estén las funciones, si quiere globalizarlas más para que quede más fácil para modificarla a través de decreto, podríamos globalizarla, pero le insisto, una es repensar los condominios para adelante, 2, hacerse cargo de los problemas que hay en los actuales existentes, 3, manejar el registro. O sea, por lo menos podemos globalizar funciones más misión, generales. Presidente, que se establezca la misión y objetivo en términos genéricos. Sí. Esas 3 que usted mencionó, por ejemplo, podrán ser 4, pero objetivos, ¿para qué se crea esto? ¿Qué tareas va a hacer? Eso es una solución, subsecretario. Yo tengo una duda en esto porque nosotros, acuérdense, los que están aquí más tiempo en este tema, que nosotros hablamos de una superintendencia, porque decíamos, si alguien vive en un condominio y no logra resolver sus problemas por todas las vías que tiene, ¿a quién reclama? O sea, lo que están reclamando en muchos lados, que la manera en que Agua Andina o las empresas de agua están calculando el flujo hacia el edificio está mal hecha, ¿eh? Se reclama a agua. Pero además se debe reclamar en condominios. Los condominios están siendo construidos hoy día suponiendo la capacidad de agua mayor que la que realmente tiene, y esto va a ser cada día peor. Bueno, yo viví en México y en México había un día a la semana que no había agua porque estaba todo desequilibrado. Acá, bueno, pero en fin, mantengámoslo así como él dice, Gonzalo, o sea, como una forma más genérica, las 4 o 5 funciones principales, y que después a través de resoluciones de otro tipo se van especificando. Muy de acuerdo, buen equilibrio. Bueno, entonces ahora vamos a lo seguro. Presidente, como encargo o tarea, podemos pedir que incorporen la misión o los objetivos generales, los mismos que usted definió, quizá otro más, pero para que se sepa cuál es la tarea que va a cumplir esta subsecretaría. ¿Está claro eso, Gonzalo, no? ¿Lo oyó usted o no? Sí. Ya. Vamos, si Gonzalo registra todo y si no, lo registra aquí don Lucho. A la primera hoja, si el subsecretario es mago. Si no, presidente, puede revisar la grabación. Así que sí, reviso las sesiones completas. Bueno, seguro entonces, vamos a lo seguro. Ahí está, seguro. Entonces, bueno, hemos hablado en varias sesiones esta idea de tener un seguro que proteja los bienes e instalaciones comunes y las unidades. Un seguro del condominio, ¿por qué? Porque la regla actual de la ley vigente es que la obligación es que cada unidad esté asegurada, la unidad y el porcentaje que le toca a los bienes comunes, pero no hay un seguro integral del condominio, o al menos no están asegurados los bienes comunes de manera única, ¿ya? Y eso es un gran problema a la hora de un siniestro. Entonces, ¿qué se propone? Unos primeros incisos que quizás son los más centrales, que diga los condominios que contemplen el destino habitacional en alguna de sus unidades deberán contratar y mantener vigente un seguro contra incendio, sin perjuicio de otras coberturas complementarias que se decida incluir en la respectiva póliza, tales como sismo o salida de mar. Lo anterior conforme a las reglas y exigencias que establezca el reglamento de esta ley y la normativa que dicte la Comisión del Mercado Financiero en el ejercicio de sus funciones. Estamos metiéndonos en tema de seguro, que tiene órganos competentes en la materia. La póliza que contrate el condominio deberá distinguir entre, 1, la prima que todos los copropietarios de consumo deberán pagar por la cobertura de los daños que sufran los bienes e instalaciones comunes a todo evento inexcusable, y 2, las primas que los copropietarios de unidades que formen parte de una edificación continua, pareada o colectiva deberán pagar por la cobertura de los daños que sufran sus unidades, sin perjuicio de lo establecido en el apartado D de este artículo. Ahí dice C, pero debería ser D porque después enroqué 2 letras por una solicitud que me hizo una de las asesoras. Entonces, eso como principio, que tenga que estar este seguro que cubra bienes comunes y que cubra unidades. Después vienen unos numerales o unas letras que la verdad es que lo hablamos con los subsecretarios, tienen que ver con más normas de detalle, ¿ya?
la voy a leer igual para transmitir cómo lo estamos viendo. Contratación del seguro del condominio. El seguro del condominio deberá ser contratado inicialmente por el propietario primer vendedor del mismo y formará parte del archivo de documentos referido en el artículo 9. Corresponderá al administrador recordar que el condominio y las unidades antes referidas se encuentren permanentemente asegurados al menos contra el riesgo de incendio, para lo cual deberá renovar el seguro existente antes de su vencimiento o contratar uno nuevo también antes de su vencimiento, previo acuerdo del comité de administración. Si el comité acuerda no renovar el seguro existente, la contratación de una nueva póliza requerirá el acuerdo previo de la Asamblea de Copropietarios, adoptado con los quórums señalados en el número 1 del cuadro contenido en el artículo 15, los que también serán aplicables en caso que se proponga en la Asamblea el término anticipado del seguro existente. Con todo, si en una nueva póliza se contempla una modificación de los riesgos cubiertos producto de la eliminación o incorporación de coberturas complementarias, el acuerdo previo en la Asamblea deberá ser adoptado con los quórums señalados en el número 2 del referido cuadro. Claro, incluir sismo o sacarlo tiene una implicancia patrimonial que requeriría un acuerdo de mayor envergadura. Después viene el tema de cuál es la cobertura de estos seguros y cómo se pagan las primas. Entonces hay el número 1 sobre la cobertura de los daños que sufran los bienes e instalaciones comunes. En lo que respecta a la cobertura de los daños que sufran los bienes e instalaciones comunes, el seguro que contrate el condominio deberá especificar si incluye únicamente el riesgo de incendio o si además incluye otras coberturas adicionales. Eso lo tienen que decidir la Asamblea, ¿ya? O el propietario primer vendedor, y después la Asamblea verá si lo mantiene o no. La prima correspondiente a la protección de tales bienes e instalaciones deberá pagarse por todos los copropietarios de manera obligatoria e irrenunciable y en la proporción que corresponda a cada unidad en conformidad a lo establecido en el artículo 6. O sea, el seguro para los bienes comunes es a todo evento, no me puedo excusar de eso. Después viene la cobertura de los daños que sufren las unidades. En lo que respecta a la cobertura de los daños que sufren las unidades que formen parte de una edificación continua, variada o colectiva, el seguro que contrata el condominio deberá contemplar al menos 3 tipos de pólizas alternativas. Póliza base, que solo incluye la cobertura contra incendio; póliza que incluye la cobertura contra incendio y otras adicionales sin incluir la cobertura contra sismo; y póliza que incluye la cobertura contra incendio y otras adicionales incluida la cobertura contra sismo. La verdad es que aquí, antes de seguir con la lectura, después de que yo envié esto, la Comisión del Mercado Financiero me hizo presente que la póliza base, que tiene solo la cobertura contra incendio, es inexistente en la práctica, que el desde es incendio y otras adicionales sin sismo, y después viene el incendio, otras adicionales y sismo. Entonces la verdad es que debiéramos quedarnos, o la propuesta debiera ser solamente la 2 y la 3, ¿ya? Y que la por defecto sea la número 2, ¿ya? Que tiene que ver con lo que voy a leer ahora. La prima correspondiente deberá pagarse por cada copropietario de manera conjunta con los gastos comunes y según la alternativa de póliza a la que cada uno decida adscribir. Si algún copropietario no especifica la póliza a la que adscribe su unidad, ni se acoge a la excepción contemplada en el apartado C de este artículo, que deberá ser D, se entiende que acepta la póliza base contra incendio referida en el literal 1 del párrafo presente. En los avisos de cobro de gastos comunes deberá incluirse el valor de las primas que le corresponda pagar a cada unidad, aplicándose a su respecto las mismas normas que rigen el cobro de las demás obligaciones económicas del condominio. Más allá de la lectura, que quede claro que hay un seguro de los bienes comunes y que también hay seguro de las unidades, y que en el seguro de las unidades cada copropietario puede elegir si quiere incluir el sismo o no quiere incluir el sismo. ¿Por qué esta diferencia? Porque el sismo hace que los seguros sean radicalmente distintos en su costo. Ya esto lo vimos con la Comisión del Mercado Financiero y es muy relevante asegurar o no contra sismo en cuanto al costo que tiene la prima. Entonces, que cada copropietario pueda decidir libremente cómo quiere asegurar su unidad. Después, la letra C se refiere a la validez de este seguro ante las entidades crediticias por operaciones hipotecarias. Que yo pueda llevar esta póliza a mi banco para decirle al banco: yo ya tengo contratado un seguro, el condominio ya contrató un seguro, por lo tanto yo quiero que usted me acepte esta póliza. Como lo dice, los copropietarios que adscriban a alguna de las alternativas que el seguro contempla para la protección de las unidades podrán presentar la respectiva póliza ante las entidades crediticias con el objeto de hacerla valer respecto a las operaciones hipotecarias referidas al artículo 40 del decreto con fuerza de ley 251 de 1931, que es la ley de seguro. La entidad crediticia deberá aceptar la póliza a la que adscribe el copropietario si ésta incluye las mismas coberturas que las contempladas en los seguros licitados por dicha entidad y cumple con las condiciones mínimas establecidas mediante la normativa dictada por la Comisión del Mercado Financiero o sus antecesoras legales. Ahí la Comisión del Mercado Financiero tiene que hacer esa revisión también, de que si yo le voy a llevar al banco un seguro contratado por el condominio, ese seguro del condominio tiene que cubrir lo mismo que le pido a los bancos respecto a los seguros que ellos tienen que ofrecer
para las operaciones hipotecarias. Tiene que haber una coincidencia, si no, eso no va a funcionar de buena manera. Entonces, eso por un lado, que yo pueda llevar el seguro del condominio a mi banco, pero ¿qué pasa si algún copropietario considera que es mejor la póliza que le ofrece el banco que la que le ofrece el condominio? Y ahí aparece la letra D, que es la renuncia a las alternativas que el seguro del condominio contempla para la protección de las unidades debido a la contratación de un seguro distinto. Y lo leo. Por otra parte, aquellos copropietarios que decidan asegurar su unidad mediante un seguro distinto, por ejemplo, mediante una póliza que contraten con ocasión de una operación hipotecaria, podrán voluntariamente renunciar a las alternativas que el seguro del condominio contempla para la protección de las unidades, para no tener un doble seguro, y eximirse del pago de dicha prima, acreditando ante el administrador que la respectiva unidad se encuentra asegurada contra el riesgo de incendio mediante una póliza vigente. Con el objeto de resguardar que tales unidades estén permanentemente aseguradas contra el riesgo de incendio, el administrador estará facultado para requerir a dichos copropietarios la entrega de un certificado emitido por la aseguradora en el que consten las características principales de la respectiva póliza y su vigencia. También podrá acreditarse que la unidad se encuentra asegurada entregando copia de la póliza y del último comprobante de pago de la prima. Lo señalado en este apartado no implicará, en caso alguno, que dichos copropietarios se eximan de la obligación de pagar la prima del seguro contratado por el condominio para la cobertura de los daños que sufran los bienes e instalaciones comunes, la que será plenamente exigible. Eso es importante, o sea, yo me puedo eximir de contratar con el condominio el seguro para mi unidad, pero el seguro de los bienes comunes lo tengo que pagar igual. Eso con esta doble posible enroque de seguros, llevar el del condominio al banco o llevar al condominio el de mi banco. No sé si lo dije bien, pero en el fondo que no exista la obligación de tener un doble seguro. Después, para terminar el tema de los seguros, presidente, perdón que me extienda, contratación de seguro en otros condominios. En aquellos condominios que no contemplen unidades con destino habitacional, la contratación de seguro será facultativa. Eso viene de las primeras versiones del proyecto. Después, la protección contra incendios en los condominios de viviendas sociales. Ahí lo que proponemos que diga que en el caso de los condominios de viviendas sociales, la protección contra el riesgo de incendio se regirá por las normas especiales que establezca el reglamento de la ley, con el objeto de recordar que los bienes e instalaciones comunes y las unidades que formen parte de una edificación continua, variada o colectiva, cuenten con un adecuado resguardo ante dichos siniestros, pero sin imponerles una carga excesiva a los copropietarios. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de que tales condominios y las unidades que los conforman puedan postular y acceder de manera preferente a los recursos públicos referidos en el artículo 68, con el objeto de solventar el pago de reparaciones o reconstrucciones derivadas de la ocurrencia de un incendio u otra catástrofe. Esto lo hablamos en otras sesiones. En nuestra opinión, es más pertinente destinar recursos públicos a abordar posibles siniestros más que obligar a, por ejemplo, los copropietarios de condominios de viviendas sociales que tienen viviendas sin deuda, a que tengan que asumir un costo mensual del pago de una prima por las dificultades que ellos pueden tener en cuanto al cobro y a la efectiva, no sé, poder recaudar esas primas, ¿ya? Y por último, una norma de remisión al reglamento. El reglamento de la ley también podrá establecer otros mecanismos, procedimientos o reglas adicionales destinados a resguardar que en aquellos condominios habitacionales los bienes e instalaciones comunes y las unidades estén permanentemente aseguradas contra el riesgo de incendio, y recordar que en aquellos que no contemplen unidades habitacionales, donde la contratación es facultativa, la incorporación de esa exigencia se efectúe conforme a normas procedimentales mínimas que las fije el reglamento. Después de leerlo, y yo sé que está muy extenso, yo creo que quizás hay que hacer un trabajo ahí también de simplificación. Ya lo dejo abierto, es algo que también hemos hablado acá, pero queríamos igual dejar presentada la propuesta completa. Con la palabra. Solo para dejar cerrado el tema, presidente, no sé si ustedes están hablando, porque acá no lo estamos escuchando, pero tiene su correlato en algunos quórums de asamblea, que hay que dejarlos consignados en el artículo sobre los quórums, en el artículo sobre funciones del administrador también dejar esta precisión, y un artículo transitorio que dé un plazo de 2 años para que todos los condominios habitacionales existentes puedan entrar en esta lógica de tener un seguro del condominio. Eso, presidente, respecto al seguro. Presidente, yo creo que si estamos pidiendo y obligando a que los condominios tengan un seguro, yo no les dejaría la libertad a cada uno de los, llamemos, propietarios que tengan seguros individuales. Aquí sería un seguro colectivo, porque caso contrario se va a generar una dificultad grande que no van a querer pagar el seguro colectivo. Y lo más importante, que el seguro colectivo lo que está haciendo es resguardar la integridad de su condominio, si es de que hay un incendio, si hay un problema, un terremoto,
cualquier evento grave de daño y los bancos o quienes quieran, vender o asegurar doblemente esto, no encuentro sentido. Yo no me complicaría y dejaría solamente el seguro colectivo. Senador, diputado Urrutia. Gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a Gonzalo porque ha hecho un esfuerzo importante de acuerdo a los últimos temas que conversamos respecto a los seguros. Y la conversación con la... siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama esto del reemplazo? ¿Ah? No, la del mercado financiero. Sí. Nosotros pedimos que hubiera dos tipos de seguro. El seguro de los bienes comunes, que ese debe ser colectivo y que lo puede contratar directamente el administrador del edificio a través de una licitación o un trato directo o la forma que determine la asamblea, y los seguros individuales de las unidades habitacionales. ¿Por qué? Porque en un edificio se producen compras y ventas y las personas cuando venden un departamento contratan un crédito hipotecario. Lo que le está diciendo aquí, y cuando separó eso, y eso va separado de los bienes comunes, lo que está haciendo aquí es que establece dos tipos de seguro, aunque originalmente puso tres, pero hay dos. El que incluye la póliza de incendio y el que agrega el de sismo, que, dicho sea de paso, no sé si alguno tiene seguro de sismo, pero es radicalmente distinto el precio. Entonces, la mayoría solamente toma, y los bancos, toma el de incendio y algunos asegurados. Pero eso lo puede tomar directamente el dueño o el que está comprando el departamento, sea nuevo o usado, porque las compraventas se producen no solamente al comienzo cuando recién se construye el edificio, sino se van produciendo durante toda la vida. Un departamento puede tener 3, 4, 5 dueños y varios créditos hipotecarios. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que ese primer esfuerzo está bien logrado en esta redacción. Y también me parece que queda bien redactado el tema el que está establecido en la letra C, que tiene que ver con la renuncia a las alternativas que el seguro en condominio contempla para la protección de las unidades debido a la contratación de un seguro distinto. O sea, no deja cerrada la posibilidad de la comunidad tome un seguro colectivo. Si no, yo le puedo decir a la comunidad, oiga, fíjese, yo tengo un seguro más barato que el suyo por mi unidad y lo voy a tomar, voy a renunciar. Y ve, yo aquí tengo el certificado. Está haciéndolo, la letra C lo plantea bastante bien. Así me parece que, salvo algunos temas de redacción menores, pero yo creo que se ha cumplido con el objetivo que nosotros le encargamos en las conversaciones anteriores que tuvimos sobre este tema. A mí me gustaría que esto fuera un seguro colectivo único, pero es muy difícil, por la dinámica que tiene la compra. En un edificio de 120 departamentos, siempre hay 2, 3, 4 que están en venta, que están cambiando los propietarios, y es muy difícil tener un seguro colectivo único. ¿Ya? Y además, eso hace también, obliga que la administración sea muy cuidadosa con los seguros que toma, porque cualquier vecino le va a decir, oiga, perdón, pero el seguro suyo es muy caro, fíjate que yo negocié con esta empresa y tengo este seguro. Entonces, esas alternativas se dan y están de acuerdo a la redacción que yo veo en este documento. Eso, presidente, yo... Sí, lo único, presidente, que yo veo que al haber dos seguros, yo no sé si los seguros son, llamemos, independientes, ambos seguros van a pagar el daño que pueda ocasionarse en un incendio del departamento. Yo creo que siempre los seguros opera uno, no operan dos, por lo general. Depende de qué parte se incendie. Claro, pero ya. Y lo otro, el hecho que se va a prestar, que no se vaya a prestar este tema para que ese propietario diga, oye, que no quiera pagar el seguro colectivo, diga, oye, yo tengo un seguro, un año efectivamente lo compró y lo mostró, y después no lo mostró, y el administrador del condominio no va a andar todos los días peleando con cada propietario para que le muestre los seguros. Entonces se va a generar un problema que va a terminar no tomando ningún seguro. Y tenemos en un condominio 1, 2, 3 o 5 departamentos que no van a tener seguro. Se puede dar. Perdón, en la ley, en el articulado, no está en articulado, pero lo dijimos. Lo dijimos y entiendo que está en el articulado, Gonzalo me podría verificar eso, pero dijimos que en caso de que un particular no quiera tomar un seguro, renovar su seguro, la copropiedad, a través de su administrador, puede tomar el seguro. Correcto. Y estará obligado a pagarlo. Eso está dicho en alguna parte, ¿no? Mira, yo tengo... La primera observación es sobre la Comisión del Mercado Financiero.
Yo encuentro que con esta propuesta la Comisión se corre, porque la verdad que si ponemos un mercado de seguro obligatorio de todos los edificios de Chile, es un tremendo mercado, ¿ah? O sea, un tremendo mercado. Entonces lo que esperamos es que ellos hagan una estimación dentro de cierto rango de propiedad, porque hay propiedades más sencillas y se van complejizando, pero que tenga un seguro obligatorio, colectivo, proporcional al número de departamentos, todo eso, pero que la Comisión del Mercado Financiero debería tener una tabla respecto de esto. Yo le mandataría directamente en la ley, aunque esto va a haber problemas, ¿eh? Yo esto lo hablé algo con el ministro de Hacienda, si la Comisión del Mercado Financiero se ha corrido de esto. ¿Por qué? Porque ellos incluso los asesores que estuvieron con nuestros asesores también, con algunos de ellos, y con Gonzalo le dijeron, mira, aquí separar el seguro incendio del de sismo y del otro, eso no existe en el mercado, eso fue lo que dijeron, o sea que el seguro es más del conjunto. Eso es lo primero que yo diría, o sea, hay que exigirle todavía un poquito más a la Comisión del Mercado Financiero. Lo segundo, porque, insisto, esto es más parecido al seguro automotriz, en el sentido que hay un seguro colectivo estandarizado. Puede ser uno solo, aquí hay un tema de que son distintos, ¿no es cierto? El seguro obligatorio es sobre la estructura del edificio. ¿Qué es lo que es unidad y qué es lo común? Esa es una discusión, porque un departamento, todos los muros divisorios hacia afuera, todo el piso, todo el techo, eso es bien común. ¿No? Es bien común. Por lo tanto, en el seguro entra todo eso. Lo que se podría agregar como un seguro adicional son los bienes que hay adentro, y los muros divisorios interiores, cosas de esa naturaleza. A nosotros lo que nos preocupa es la estructura, ¿no es cierto? Y queremos seguro obligatorio de la estructura Si algún particular quiere agregar otro seguro, ese es otro tema. Yo creo que sería bueno separar eso como otro tema, un tema de ¿Qué pasa con un seguro que es bien complejo, que es el seguro de crédito hipotecario? ¿Qué es lo que pasa con el seguro de crédito hipotecario? Que es sobre el crédito. Y por lo tanto, cubre solo el saldo insoluto. ¿Ah? Y si le queda poca plata no le cubre nada. Entonces, lo que discutíamos con la persona que estuvo también trabajando en esto, con Gonzalo, es que ese seguro, el seguro obligatorio general, debe ser la base de los seguros a partir del cual la entidad crediticia agrega algún costo adicional que a él le parece, pero no tiene que volver a negociar lo que ya está establecido en el seguro obligatorio. O sea, cualquier empresa, cualquier banco que da un crédito, sabe que por lo menos el seguro de incendio está cubierto. Y además nos sumamos un aliado para ayudarnos a negociar esta cuestión, porque este es un tremendo negocio, es una empresa de seguro. Que se los van a quitar ustedes con la cosa de la renta vitalicia, pero es una cuestión súper complejo negociarlo. Yo hablé de nuevo bueno, en fin, pero yo sugiero que a esto le demos una vuelta más, Gonzalo. No con la persona, la señorita que le pusieron a usted por delante, sino que volver a la jefatura de la CMF y decirle, mire, aquí hay una cuestión institucional. Es una cuestión institucional que es un mercado demasiado grande y tenemos que procesarlo mejor. No sé si me explico, o sea, una cuestión de que esa es la pega de la Comisión de Mercado Financiero, negociar bienes de carácter público-privado, porque este es un bien, tener este seguro es una cuestión público-privado de mucha importancia. Bueno, eso, yo sugiero que le demos. En el caso de viviendas sociales, mira, la realidad, ¿cómo es la realidad hoy día? Si se quema alguien, alguno va el diputado y llama, o el senador llama al servicio y le dice, se quemó este departamento, ¿por qué no? Y normalmente ellos lo hacen. Normalmente lo hacen. Entonces es un autoseguro real. Perdón, yo no estoy considerando todas las propiedades que tienen crédito con el Servio, entre paréntesis, que son algo 51.000, no sé si se acuerdan cuánto, pero hay una cantidad importante. Esos tienen seguro asegurado, porque esos están dentro del crédito que van pagando, muy poquito, pero van pagando. Entonces, en el Servio, lo que hablábamos, aquí está dicho, el artículo 68, que hay un fondo para esto. Entonces las personas que tengan dos posibilidades, uno lo arreglan ellos, tiene que haber un seguro base, aunque sea barato para el conjunto, porque son hartos departamentos en todo Chile. Arreglan una parte y otra parte hay un fondo que se le pide un fondo del propio ministerio. Se postula un fondo del Servio correspondiente para arreglarlo, pero siempre en la lógica que hay una responsabilidad sobre todo en los condominios más viejos, más antiguos, de menor calidad, que el Servio tiene que asumir alguna responsabilidad. De hecho, la asume hoy día. Entonces, si acordáramos tal como está aquí, se reduce la responsabilidad del Servio en vez de aumentarse. Entonces tendríamos que ver cómo asegurarla. Mucho tiempo. Usted propone que haya una especie de seguro, como el seguro automotriz, que sea estandarizado, colectivo, contra incendio. Y obligatorio. Y obligatorio. Ese para que
Que tenga distintos tipos de propiedades, nosotros igual. Sí. Claro. Gonzalo, para que Gonzalo sepa que esa es la idea que tiene esta comisión. La idea es que podamos establecer un seguro estandarizado contra incendios y colectivo por cada condominio. Yo tengo incluso dudas si es condominio o edificio, pero mantengamos la idea de condominio, ¿eh? Porque hay condominios que tienen 4 edificios. Sí, hay condominios de un solo piso, que no son, Y hay todos solo son de un solo edificaciones, piso. pero no tienen... Sí, pero eso debería ir en la tabla. No son verticales, pero que camine en esa dirección, para Claro, que claro. eso yo creo que es bueno decírselo, para que lo que nosotros queremos es eso. A mí me parece bien, lo hemos discutido, yo creo que esto es un avance, pero no está dicho con esa claridad. O sea, Sí, hay que, lo decía Gonzalo, hay que depurar esta cuestión de cantarlo para que simplificarlo también y que tenga las firmas la CMF, Gonzalo, porque si no la CMF va a jugar en contra de esto. Va a tomarse de cualquier artículo o palabra para no asumir su responsabilidad. Fíjate que yo sugiero incluso, a lo mejor poner un artículo especial para la CMF, darle en esta ley un mandato, ¿ah? Y que lo suscriba el Ministro de Hacienda. O sea, que hay un mandato que mantenga actualizado una póliza de estos seguros y que los vaya a perseguir y tenga gente especializada en esta cuestión. Esto va a ser un muy buen negocio. Porque incluso lo pueden licitar ellos, lo pueden licitar y diciendo no. Sí. Además que esto no puede ser sino por seguro. ¿Eh? O sea. No, si una semana, si no. Yo, aunque sea inadmisible, yo pondría el artículo y que nos ayude Gonzalo, un mandato a la CMF. Si después reaccionan y no han dicho nada, bueno, nosotros acordamos que hay un mandato. Pues, el artículo 43, cuando se refiere en el primer inciso. Sí, ahí se puede poner, sí. ¿No? Porque habla de normativa general nomás, ¿no es cierto?, que dicte la Comisión del Mercado Financiero. Lo que pasa es que yo le advierto al Ejecutivo y particularmente a Gonzalo que estas indicaciones las ve la Dirección de Presupuestos y después las ve la Secretaría de la Presidencia. Entonces van a tener ahí que tratar de pasar por encima de esas barreras. Se defienden como gato a espaldas, si eso es así. ¿Esta la va a firmar el presidente? ¿Cuál es la idea de ustedes? Sí, lo que pasa es que, presidente, como usted lo está planteando, en los términos que lo está planteando, claro, son temas que requieren todo ese recorrido. Como lo estábamos planteando nosotros, era más bien una obligación a el condominio, no una obligación a un órgano público de hacer una licitación, etcétera, porque claro, esos son otros términos. No, sí, nosotros no hemos visto. Está bien. Entonces, en esos términos que plantea usted, efectivamente es un tema que tiene que verlo Hacienda, que tiene que verlo la Comisión del Mercado Financiero. Nosotros la mención que hacíamos a la Comisión era en el ejercicio de sus funciones, las que ya tiene, de regular los seguros en términos generales, de fijar normas al respecto, con las circulares que dicta, etcétera. Sí, pero claro, ir más allá, usted ya lo transforma en algo que requiere iniciativa, etcétera. Citemos al director, la próxima vez, al jefe de la CMF. Sí, lo citamos, no vino, pero bueno. Oiga, Gonzalo, es que lo que pasa es que si no, dejémoslo tal como está ahora, pues. Como está ahora es obligatorio para todos lados y nadie lo cumple en condiciones. Además, los precios que les cobran son totalmente al azar, dependiendo de muchos otros factores. Y dentro de un edificio hay gente que lo tiene y otra gente que no lo tiene. Y en el terremoto quedó la embarrada, porque como los bienes comunes son de todo el edificio, ¿qué pagaba? ¿El seguro pagaba todo el edificio o pagaba solo? Bueno, y eso era de estructural. Bueno, quedemos en esto, demos una vuelta a esto más. Gonzalo, le hacemos una reformulación, una simplificación en el sentido, lo que usted le agregó, lo de la mandato a la CMF. El mandato a la CMF debiera ser un artículo aparte para no enredar esto y lo trabajamos en conjunto para verlo con ellos, porque aquí debiera haber un mandato, una obligación, una responsabilidad de ellos. ¿Sí? Bien, estaríamos. Mencionamos, ¿no? Sí, Gonzalo, esta mañana. No, pero está bien avanzado y está el equipo. Presidente, disculpe, solo por temas de hora, pero nos queda un último punto que queda también de la sesión anterior. ¿Cuál, por ejemplo? El de la extensión de las divisiones. Los tamaños, que no es menor también este punto. Los tamaños por la... Continuidad de la trama en condominio de gran extensión. Así es, tal cual. ¿Qué hacemos? ¿Lo leo para que quede planteado? ¿Hay alguna duda? Yo lo vi, no tengo duda, salvo cuando dice 200 a 500, porque eso no... Sí, muy raro, no sé por qué eso parece que no, pero todo lo demás a mí me parecía bien.
No, lo de los 200 a 500 se lo explico, senador, porque no son los 200 del perímetro de un condominio, sino que es la circulación adentro de un condominio. Los condominios tienen una distribución de sus vías que no son necesariamente, esto es distancia de recorrido peatonal, ¿ya? Caminar 200 metros adentro de un condominio son solamente 3 minutos caminando, ¿ya? Y eso restringía mucho el diseño de los condominios, porque un condominio que podía no ser muy extenso, perfectamente adentro podía tener una circulación de más de 200 metros, ¿ya? Por eso se propone aumentar a 500, porque 500 es una distancia que no es excesiva. Una persona camina aproximadamente a 4 kilómetros por hora, por lo tanto 500 metros son entre 7 y 8 minutos caminando, como mucho, ¿ya? Por lo tanto, 200 metros nos parecía que era algo muy restrictivo y que por eso se planteaba aumentar al menos a 500, ¿ya? Y lo otro es esta propuesta que tiene que ver y lo hermana con el artículo 28.4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que ya establece la necesidad de tener una trama vial que incorpore circulaciones, etc. Pero la verdad es que, como dice el subsecretario, la hora, no sé si estamos excedidos con la hora de la sesión, entonces... No, sí, eso depende de nosotros. Diputado Urrutia, ¿usted quería agregar algo? Sí, me llama la atención lo de los 500 metros. 500 metros son 5 cuadras. Estamos hablando de que la extensión, el largo de los máximos de los condominios son 2 cuadras. 500 metros me parece, por muy culebreado que sea el camino de acceso al interior del condominio, es mucho 500 metros. Además piensen en personas, adultos mayores, yo creo que es demasiado y lo podemos ver en mayor profundidad. Y lo otro es que cuando en el punto A, dividiendo en el párrafo final, habla de superficie, cuando lo que se está refiriendo es a anchos de vías, no de superficie. El ancho es una medida de longitud, la superficie es una medida de largo por ancho, o sea, de metros cuadrados, es decir, de superficie. Entonces hay que precisar esa palabra, no me parece la adecuada. Mira, yo en esto le diría a Gonzalo que tengamos presente que los condominios son variados, aquí los condominios en extensión. Los condominios que se han construido en la zona de los lagos, a los lados, que de repente tienen todo un sentido, eso tienen tramos más largos, son más metros. O sea, yo tendría mucho cuidado de meternos en un campo que vamos a rigidizar en exceso. Los condominios al interior, Colina, yo no sé cómo está, no sé si alguien ha estado en condominio de Colina, son tremendamente largos los tramos, ¿eh? No, 2 hectáreas más grande que no sé qué hace. 2 hectáreas son 2 manzanas. 2 hectáreas son 2 manzanas en un damero español. En el plan de... imagínate, aunque tú entres por el sector más lejano, vas a llegar en Talca. Entras en 2 norte y vas a salir en 4 norte. Hay 200 metros, pero no 500. Yo he estado en uno, en el caso de Colina, que da una vuelta así. O sea, son flacos y largos, ¿eh? Entonces, la superficie está dentro de las 2 hectáreas. Sí, lo que pasa es que esos son semirurales, es un problema porque eso que se van en Colina entera es un despelote los condominios, porque cuando cada condominio... Pero yo no pretendo regular aquí los condominios de Colina. Son parcelas de grado. No, pero son urbanos. Ahí en Colina los incorporaron a la zona urbana ya. Bueno, démosle un poquito más de vuelta a esto y tratemos de simplificarlo nomás, ¿ya? 500 era un exceso. Oye, ¿cuándo se va a plantear lo de las cooperativas? Pero lo de las cooperativas, por lo menos te sugiero que le diga a Cristian Beltrán que vean la ley, cómo quedó la ley de presupuesto. Si quiere mañana te lo paso, ¿eh? Sí, yo sé que lo tiene. Sí, ahora se lo plantearon. Entonces mire eso porque hay un avance ahí. Entonces hay que ver qué es lo que está faltando. Porque varias de las cosas que usted plantea son más bien de programas, ¿eh? De programas de apoyo a las cooperativas. Más el tema tributario, que el tema tributario nunca lo hemos metido acá porque no depende de nosotros, pero las cooperativas sin algún beneficio tributario no... Parece que la vimos. No sé si está aprobada, que se modificó, que la presentó el Ministerio de Agricultura. Sí, pero porque se refiere, está el contenido de la ley de integración, el tema del cooperativo. Sí, pero es bueno que revise la ley de cooperativismo nueva, ya, que se aprobó, por lo menos yo lo aprobé en la Cámara de Diputados, aquí yo entiendo que está. Por favor, no te vives. Un abrazo.
¿Terminaron? Parece que sí. Sí, hasta luego. Se escuchaba, pero bueno, hasta luego. Que te vaya muy bien. Chao.